Viendo el punto, entonces, en ellos, obviamente, tienen que ser fiel y la palabra que usan no es Yeshua, ellos le llaman Yeshu, que es un acrónimo que si cada letra de hebrea de la palabra Yeshu se tuviera que, como es acrónimo, es la inicial de una frase, la frase queda traducida al español, que su nombre quede enterrado y olvidado para siempre. Es más, desde esos maestros, nuestro maestro es uno de los principales escogidos por Dios para el lago de fuego. Entonces tenemos que detenernos en esto de andar por YouTube escuchando a personas que engañan. Por eso creo que es muy importante que el libro de los Hechos lo leamos, porque en el libro de los Hechos está nuestra manera de creer. Somos una iglesia primordialmente mesiánica apostólica. No dejamos de ser apostólicos. La iglesia apostólica sí cree que Yeshua es el Mesías o el Cristo. Y eso es gracias a que voluntariamente se ofreció en el 14 de Nisan como un cordero, así como los corderos el 14 de Nisan, fiesta de Pesaj, eran sacrificados en el templo. Él se ofreció como cordero al sacrificio, Isaías 53, y no abrió su boca en esa cruz que los romanos usaban para darle pena capital a los sediciosos políticos, es decir, la gente peligrosamente, o la gente que tenía peligro contra el imperio, las estructuras imperiales. Por eso nosotros al creer en él, como lo dijo también la diaconisa, tenemos que salir a afectar. Me gustó mucho el ejemplo que ella puso, que yo he tenido que vivirlo, pero es que no me dan el Shabbat. A usted le deben dar el Shabbat, porque su Constitución Nacional Argentina, expresa que usted tiene derecho a practicar la fe y el culto que usted decide creer. Y eso ninguna patronal comercial o económica, industrial puede detenerlo. Usted puede demandar al patrón o a la patrona que no le dé el sábado. Es cuestión de asesorarse con un buen letrado y desde un sindicato usted puede decir que le están haciendo discriminación en fe. Y eso es tremendo delito. Y en eso sí estamos favorecidos con el tipo que nos preside. Entonces, cuidado. Es usted el que no quiere que el mundo a usted lo escuche. Es usted el llamado a hacer que el mundo sea mejor. Por lo tanto, cualquier pagano se tiene que someter a su palabra. Cualquier persona que es un simple humano está muerto en delitos y pecados. Lo que usted diga lo debe hacer. Aunque sea su patrón, en cuanto a la fe, lo que usted pida debe obtenerlo. Entonces, miremos un poquito este texto de capítulo 8, verso 26 al 40. Repito, Hechos capítulo 8. De paso, enseño a todos los que siempre expongan la palabra, repita de 2 a 3 veces el texto, ¿sí? Hechos capítulo 8, del 26 al 40. Estamos hablando de lo que yo le llamo el evangelio del consolador o paráclito, como se dice en griego y en hebreo. También paráclito es palabra hebrea. En el hebreo actual, la palabra consolador es paráclitos en hebreo. ¿Puedo leer Hechos 8 del 26 al 40? Un ángel del Señor, perdón que remarque, pero es interesantísimo esto. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, diga etíope, eunuco, diga de nuevo, ahora detrás de mí, eunuco, funcionario de Candace, diga funcionario de Candace, la reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. ¿A qué había ido a Jerusalén? Volvía sentado en su carro. ¿Desde dónde volvía? ¿De qué ciudad? De Jerusalén. Y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe lo oyó que leía al profeta Isaías. Y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Recuerden que está leyendo al profeta Isaías, ¿sí? Para los que no lo sepan, es Isaías 53 lo que él está leyendo y especialmente sintetiza este pasaje. Lo que no entendía el etíope, esto es lo que no entendía. Como oveja a la muerte fue llevado
y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así él no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco le dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, atención con eso, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, es decir, desde Isaías 53, le anunció el evangelio de Yeshua. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, o sea, el etíope respondió, ¿verdad? Creo que Yeshua, el ungido, es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Varones, amigos, mujeres amigas, hoy quiero hablar de este tesorero, como verán. Y me preguntaban los chicos cómo llamar al encuentro de hoy. Y bueno, yo les dije que sugería que se llamara El tesorero que encontró un gran tesoro, porque de eso vamos a hablar. Quiero que ustedes, como gente que puede escuchar más allá de oír, como una audiencia de escogidos, sientan que es maravilloso lo que nos ha dejado el Maestro, al Espíritu Santo como guía. Y puedan hoy, y este sería en sí mi objetivo o el propósito de esta enseñanza, recibir la unción del denuedo, es decir, la valentía que con confianza le permite a ustedes abrir la boca para llegar con la verdad de Dios al corazón de aquellos que ustedes tienen en sus vínculos cotidianos. Recuerden que esa gente de sus vínculos son su mundo. Alguien que diga, los seres humanos de mis vinculaciones. Los seres humanos de mis vinculaciones son el mundo que Dios me ha entregado. Son el mundo que Dios me ha entregado. No te olvides de eso. El mundo que hay que reparar son esas personas. Una de las cosas que me alegraba esta semana, cuando el hermano Jonás desde Chile me decía, están viniendo personas nuevas y alguien que ha permanecido es mi hermano David. Ya sé, es mi hermano, pariente mío, pero al menos está perseverando. Y yo le dije algo a él, ¡qué alegría! ¡Qué alegría! ¿Cuántos de los que están acá quisieran tener a sus hermanos, primos, tíos, parientes? Es hermoso. A veces creemos, no, pero son nuestros parientes. ¿Qué traigo? Traes lo que tenés que traer, el mundo que Dios te ha dado para reparar. Pero vemos en este evangelio, especialmente en Hechos 8, lo que está pasando es una expansión de esta buena noticia. ¿Cuál buena noticia? La buena noticia de que el reino de Dios ya está entre nosotros gracias a la obra redentora de Yeshua. O sea, más allá de Jerusalén, se está cumpliendo, perdón que sea reiterativo, lo que Yeshua le dijo a sus apóstoles en Hechos 1:8, ¿se acuerdan? Pero me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, como alguien se acuerda que es más correcto, hasta los confines de la tierra. Recuerden que esa traducción es más correcta porque a la hora de ir a Devarim, cuando Moisés habló de lo que pasaría cuando viniera el Mesías, justamente dijo que la obra se iba a notar que el espíritu del Mesías saldría, como saldría Yahvé, hasta los confines de la tierra a buscar a la Israel que por rebeldía había sido exiliada. ¿Y a quién tenemos aquí? De nuevo Felipe, lo dejamos la semana pasada allí en Samaria, en un encuentro muy particular con este varón etíope, diga etíope. ¿Sabe por cuál es el gentilicio etíope? ¿A quiénes se aplica? Al que ha nacido en Etiopía, diga fuerte Etiopía. Pero lo que más me interesa a mí destacar es que no es solamente el encuentro entre Felipe y el etíope, sino que aquí hay en medio de ellos la presencia de un Dios que guía, un Dios que prepara el corazón y guía para que en obediencia a ese llamado a evangelizar, la evangelización sea totalmente exitosa. Quizás muchas personas de las cuales están en tu mundo aún no se encuentran salvas porque no les has sabido transmitir el mensaje, ya que primero no te has preparado a escuchar la voz del Espíritu de Dios mandándote a esas personas. Aquí vemos que se movió con un ángel, ya me voy a detener en eso, pero esta historia no es cualquier historia.
Es una historia que no persigue una cronología de algo, sino que tiene que ver con un Dios que se ha hecho Señor a través de su Mesías, no solo de Israel, sino del mover que el espíritu de la profecía quiere hacer en el mundo para buscar a todos los descendientes de Israel hasta los confines de la tierra. Así que lo primero que vamos a hablar es de esto, de la obediencia. Porque la obediencia a la guía sobrenatural de Dios permite varias ventajas. La primera ventaja, versículos 26 y 29, saber escuchar la voz de Dios inesperadamente. Dios inesperadamente te va a llamar. Dije recién a Felipe en Samaria, donde había provocado, ¿se acuerdan? Desde la semana pasada, 5 y 8 especialmente, dice que provocó un avivamiento de fe. Pero de repente un ángel del Señor lo envía a un camino desierto. Marque eso. Lo envía a un camino desierto. Y ese ángel del Señor le habla, lo instruye a Felipe, y es muy interesante que todos nosotros no podemos ver a Felipe como alguien que allí en el siglo I tenía un especial touch o toque del Eterno para escuchar la voz de Dios, sea por el Espíritu mismo, porque el Espíritu Santo está aquí en un momento, o por un espíritu servidor, o los ángeles no están hechos para servir a los herederos. Pero a lo mejor usted no se acuerda dónde está ese pasaje. ¿Alguien recuerda de memoria si le dicen, a ver, ¿dónde dice que los ángeles me tienen que servir? Hebreos 1:14, se los leo. Hablando de los ángeles, hace una pregunta el autor. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de aquellos que serán herederos de la salvación? Los ángeles son espíritus ministradores, servidores. ¿Enviados para qué? Para servicio a favor de ¿quiénes? Vamos lento, los que serán herederos de la salvación. Es lindo haber interpretado esto como que los ángeles deben servirme a mí, pero los ángeles son enviados para servir a los que serán herederos de la salvación. ¿Cuántos ya son herederos de la salvación aquí presentes en esta mesa? Muévame la mano porque no los veo. Bien, los ángeles no han sido enviados para servirlo a usted. Los ángeles han sido enviados para servir a esa gente que usted conoce y que todavía no está salva, pero Dios sí sabe que van a ser herederos de salvación. El planteo está, ¿cuánto usted sabe escuchar a esos ángeles que con usted están? Porque esos ángeles con usted quieren hacer equipo para servir a esos que serán herederos. Porque el planteo es para darnos cuenta que nos está costando entender que lo sobrenatural está de nuestro lado. Nos está costando normalizar lo que para esta gente era normal. Dios habla en el corazón y hasta usa desde afuera ángeles para hablar. Usted sabe que la voz de Dios no es como Hollywood la muestra, ¿no? Una especie de parlante invisible que aparece a un escogido y le habla desde afuera. Por razones de escena, por razones del arte mismo, de la cinematografía, se necesita poner al actor como que está escuchando desde alguna luz o una nube o un humo o algo, la voz de Dios. Es una situación de necesidad del arte mismo, pero por favor no crea que Dios habla de esa forma. Dios habla a aquellos que tienen a su Espíritu Santo en el corazón. Gracias por el amén. Pero aquí el que habla es un ángel. Los ángeles sí son voces externas. Nunca vas a sentir la voz de un ángel en tu interior. Cuidado. Si hay algún ángel que alguno de los que está aquí, más que nada los nuevos, los que están en la pantalla, le habla adentro, no son los ángeles, espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que heredarán la salvación. Son espíritus inmundos y es necesario sacarlos. Los ángeles ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de salvación hablan con los escogidos, con los que tienen al Espíritu Santo. Sin embargo, su voz siempre se siente desde afuera. ¿Qué le dice? Levántate y ve. Versículo 26 esto. Y lo que me gusta de Felipe es que sin dudar obedece. Más adelante es el Espíritu Santo el que le va a indicar, no es un ángel, que se acerca al carro. Versículo 29, vuelvo al pasaje. En el versículo 29 ya no es un ángel, ya es dentro de él el Espíritu Santo. Estamos en el 8:29. Y el Espíritu, ¿quién sería el Espíritu? El Espíritu Santo, el Espíritu de Yahvé, le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Las manifestaciones sobrenaturales son, desde afuera, la voz de un ángel que está para servir a los que son de tu mundo.
¿Están pensando en la gente que tienen todos los días en sus vínculos? Ámenlos, por favor. Ámenlos, por favor. Ámenlos, por favor. Repito, ámenlos, por favor. Sin embargo, no los amen desde el sentimentalismo con el cual hoy los amás. Es mi mejor amigo, es mi compañero de trabajo, lo amo porque es mi primo, lo amo porque es mi hijo. Pero si no está en esta mesa, ese amor es falso. Ese amor quizás es tan humano y tan egolátrico que se acerca a lo que te va a condenar en cuanto, no, si eres salvo no vas al Gehenna, pero te va a condenar en cuanto a la premiación que hay en el mundo venidero, porque lo bueno es saber que seremos premiados con cosas inimaginables en el mundo venidero. La obediencia inmediata de Felipe, dije obediencia inmediata, dije, esa es la clave para que se diera ese encuentro divino. Y atención, ¿querés conocer lo que es un encuentro divino? Acordate que tu obediencia tiene que ser siempre inmediata. Y eso no te lo digo por Felipe, te lo digo desde mi propia vivencia personal. Desde hace 43 años, jamás he tenido un no para el Señor. Todas mis agendas han quedado siempre personales, siempre de un lado cuando el Señor me ha llamado a algo. Agendas de mi universidad en su tiempo, agendas laborales en su momento. El predicar la buena nueva del reino de Dios me ha llevado a ser quien soy hoy para ustedes, para la red que ministro y presido, para las naciones. Y esto no es porque yo sea un iluminado y escogido. No. Todos tenemos al Espíritu Santo y podemos en Él, por Yeshua, iluminar al mundo. Diga fuerte, la obediencia inmediata es la clave para tener encuentros con Dios. Ahora, ¿notó cómo a dónde lo dirige primero con el ángel? Lo dirigió a un desierto. Y esto es lo que tiene el Eterno. A veces te dirige a lugares imprevistos. Yo no sé por qué se movió la primera vez Naomi hacia General Madariaga o hacia Pinamar. Tengo entendido que era debido a su profesión. Sin embargo, allí encontró algo más que su profesión, digamos, de a lo que te dedicas. Que seguramente allá, y especialmente en temporadas, debe dar buena recaudación, digamos, en lo material. Pero hay algo mejor, la recaudación de los llamados espirituales, del santo llamamiento, saber que estoy separada para algo más que mi profesión, mi oficio, mi negocio. Dios siempre va a usar lugares imprevistos para cumplir sus propósitos. Cuando yo era joven y estaba, Nora y Julio saben dónde yo me moví eclesiásticamente en mi juventud, y comencé a tener, digamos, por la envidia del líder principal y su familia, una guerra para que yo no tuviera cargos de servicio dentro de la congregación. Dios me llevó a convertirme con el tiempo en el capellán informal, pero capellán al fin de lo que era comisaría del menor en aquel entonces allí en Saavedra y Alberdi de Guaymallén. Ministrando a jóvenes. El primer caso fue un joven homicida, alguien que con su familia había quitado la vida a otro, y un joven de 16 años, y a partir de ese montón de casos de distintas índoles, y allí Dios me demostró, no te necesito esperando que te tiren un cargo desde la congregación, te necesito en mi santo llamamiento del mundo que te doy para transformar. Así fue como al tiempo también apareció así, en forma improvista, lo pongo entre comillas obviamente, y póngalo así, ser escogido para ser el secretario docente de un colegio secundario que se abría. Tuve el exquisito lujo de abrir una escuela secundaria con uno de los profesionales más expertos en esto, el licenciado Armando Zavala, quien después va a ser mi padre espiritual en lo pastoral, y estudié con uno de los más destacados profesores en cuanto a la administración de escuelas secundarias, que era en ese momento secretario de Colegio de Bellas Artes, el profesor Leiva. Y la verdad que, más allá que después seguía haciendo otros estudios, pero todo eso, esa improvisación, no era para yo ser en profesión u oficio un docente. No. Tenía que ver con todos los jóvenes que afecté. Así como afecté en comisaría del menor, surgió este improvisado momento de estar en un colegio secundario donde mi esposa es consciente de eso, y en ese tiempo ella solo era docente. La secretaría de la escuela siempre en los recreos estaba llena de jóvenes que no solamente buscaban mi amistad, sino que siempre me tenían para tener ese consejo que les daba fortaleza. Porque siempre cuando tenés una boca en llamado y tu agenda está en obediencia inmediata, tu boca se convierte en una fuente de fortaleza al que te escucha. Así que aquí viene esa conversación. Yo creo que pienses en la conversación que te toca todos los días con ese compañero de trabajo, con esos vecinos, con esos amigos, con esa gente de tu mundo.
y te hagas la pregunta si estás dispuesto a tener obediencia inmediata a la hora de, si el Espíritu te dice, háblale ahora, decile ahora tal cosa. Al principio decís, no, se me debe estar ocurriendo, pero la segunda vez que te lo diga, decíselo, lárgalo. Y seguro que primero con una lágrima mínimo o ojos llorosos te va a decir, ¿cómo supiste eso? Y dale la buena noticia del reino. Hablarle de la vivencia de Yeshua. No prediquen hablando de Shabbat, hermanos. No sirve hablar de nuestros ritos. Los ritos nunca convirtieron a nadie. ¿Son buenos? Sí. ¿Son necesarios? Sí. ¿Pero para quién? Para los que ya estamos en la herencia de salvación. ¿Cuántos me levantaron que son herederos de salvación? Pero los que serán herederos necesitan primero de tu boca lo sobrenatural. Veamos esto de la obediencia inmediata. Versículo 27. Entonces él se levantó y fue. Y obediencia inmediata, ¿verdad? Y sucedió que un etíope, eunuco funcionario, yo le pedí que marcara esas 3 palabras, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Vamos con esto. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Todo lo que está pasando está ocurriendo sobrenaturalmente. Felipe no está cuestionando nada, simplemente él va y justamente él dice, el ángel me dice que vaya y aunque esto está desierto, sé que en medio de este camino de desierto hay una oportunidad para que el reino se explaye. Y ese camino desierto tenía de repente un carro que va de regreso de Jerusalén, Israel, hacia Etiopía, en el norte de África. Pues si conocen un mapa de África, si alguna vez lo han visto, Etiopía vieron que África tiene como un cuernito cerca hacia el noreste, ¿verdad? Bueno, ahí estaría la zona que se llamaba en aquel entonces Etiopía, que hoy son los países de Etiopía y Sudán más que nada. Etiopía y Sudán serían la Etiopía de aquel entonces, desde la antigüedad conocida como Cus. ¿Cómo se llamaba en la antigüedad? Cus. Quiero aquí dar datas rápidas que me parece honesto darlo, porque desde lo deshonesto de la religión, la gente, así como no sabe lo que era misa y usted iba a la misa, a veces desconoce algunas cosas que me gustaría compartir. Le voy a dar datos así, aunque no tenga lo escrito lo que recuerdo. Primero, voy a hablar de Etiopía y esa reina Candace. Pareciera ser que es el nombre de la reina, ¿sí? Le digo que no. En realidad, Candace era el título de las personas que ejercían una monarquía. Las personas, especialmente cuando la reina venía a ser una mujer. ¿Se acuerdan de la historia del rey Salomón? ¿Algo lo recuerdan? Hay una reina que viene desde Etiopía a traerle regalos, animales, muchos regalos, porque quería escuchar de su sabiduría. ¿Me pueden ayudar con el recuerdo de eso? La reina de Sabá. Sabá era una de las regiones importantes de Etiopía. En ese entonces, esa reina tenía el título de Candace. ¿Entienden? Cada vez que había una mujer que era reina en Etiopía, el título era Candace. Por lo tanto, no se sabe el nombre de ella. Por eso quería abrir ese dato, porque sí le iba a decir el posible nombre, porque sí se conoce de quién era hija. De acuerdo a los documentos, se conoce quién era hija. No nos importa la historia. Lo que sí me interesa es que usted quede claro que Candace no es el nombre de esta reina, sino un título. ¿Se acuerdan como Faraón? No sabemos cómo se llamaba el faraón en la época de José, ¿sí? ¿O lo sabemos el nombre? No. Tampoco sabemos el nombre del faraón que mandó a matar los niños en el río Nilo. Tampoco sabemos el nombre del faraón que tuvo que sufrir las 10 plagas en Egipto, ¿verdad? Pero ¿por qué le llamamos faraón y no rey? Porque ese es el título que se le daba a los reyes de Egipto. Bueno, a las reinas de Etiopía, cuando había reinas, no siempre había, se le llamaba Candace. Un dato más. Seguramente muchos de ustedes se marean con 2 palabras acá. Acá lo logré abrir, ¿sí? La palabra Candace viene del griego Kandake, y era el título que se le daba a toda persona que reinaba sobre Cus, ¿sí? Especialmente las personas de género femenino. Ahora bien, le quiero dar algunos datos, porque en esto es lo que quería yo decir. Este varón venía desde Jerusalén, ¿sí o no? ¿Y qué acababa de hacer en Jerusalén? Adorar. Para adorar en Jerusalén, ¿qué condiciones un ser humano varón tenía que tener? Muy bien, primera condición, ser judío. ¿Qué significa ser puro? Estar puro es estar en estado de conexión con el Eterno, estar en estado de conexión ritual, conectado con la fuente de la vida. No le entendí nada. ¿Estado de qué? Conexión. Conexión, no. Hay algo más práctico de la pureza ritual. Lo digo por la palabra eunuco.
Entonces, la primera condición es ser judío, se sabe que estaba circuncidado. Segunda condición. Estaba completo. Estaba completo. ¿No vimos en la semana que se fue eso? Nadie que tuviera alguna dificultad física, algún defecto físico, podía ingresar al templo. Voy a esperar silencio y quiero saber si me explicó tanto la respuesta de Adriel y yo estoy explicándome bien. Entonces la palabra eunuco aquí no es o no debe ser entendida como te la enseñaron. La palabra eunuco en griego, que es el idioma del cual se traduce acá, es eunokos. Se lo voy a leer bien por las dudas. Déjenme que busque ahora que pude abrir el documento, gracias al Eterno, lo que necesito decirles. Así se dice, eunojos. Así es, eunojos. Diga eunojos. Esa palabra, desde lo simple y desde algunas costumbres, atención, particularmente con los reyes que tenían harem y ponían a eunucos a cuidar su harem. Usted sabe que el harem se componía de más de 100 mujeres, eran cientos de mujeres seguramente, ¿verdad? Quiero saber si me estoy explicando. Entonces los varones que se colocaban allí se les llamaba eunucos y se les hacía algo. Ellos tenían que administrar el harén. ¿En qué sentido? En cuidar la casa, en cuidar las cosas, en asegurarse que todas las mujeres tuvieran desde la comida hasta las mejores joyas, los mejores vestidos, etcétera, etcétera, y estar preparándose para cuando el rey las llamase a su cuarto. Quiero saber si eso me explico. Sin embargo, los reyes no eran tontos. ¿Qué hacían a los eunucos? Les practicaban la castración, es decir, les arrancaban sus genitales, sus testículos, de sus genitales particularmente sus testículos. ¿Está bien? Su pene no, sus testículos. ¿Me expreso? Bien, eso es lo más sencillo, lo más chiquito, pero hay de eunojos hay un sentido más amplio. Y para que los que están anotando, eunojos se traduce como el administrador número 1. O sea, físicamente había ciertos eunucos que tenían que ver con testículos magullados, arrancados. Según la Torá, Deuteronomio 23, podían entrar a adorar, y es más, a veces no podían ni siquiera ingresar a la ciudad de Jerusalén en el siglo I. Así que este hombre, ¿de dónde venía? ¿Y qué venía haciendo? O sea, vamos a decirlo entonces, detrás de mí, venía de adorar en Jerusalén. Saquemos la historia. ¿Estaba castrado? No. Pero ampliando, eunuco, está bien. Ampliando esta palabra, que en nuestro idioma queda como eunuco, es que era un administrador especial. ¿Lo dice o no acá? Era un administrador tan especial que particularmente como funcionario, ¿qué hacía? Dice, estaba sobre todos sus tesoros, los tesoros de la reina. Entonces saquémonos la idea de que este hombre, primero, es un eunuco al nivel físico. Estaba completo, como dijo Adriel, completo, porque había adorado, ¿sí? Pero si adoró en el templo, era judío. Porque algunos dicen, no, era un prosélito. No, porque al prosélito lo diría. En el capítulo 10 tenemos que se describe un tal Cornelio, centurión romano, y allí mismo se aduce en la escritura, era un prosélito, pero él, si fuera un prosélito, se encargaba el que escribe de aclararlo, pero no lo aclara. Viene de adorar como un judío. Les recomiendo que tengan muy en cuenta esto, son datos que no me empezaba a demorar mucho, pero veo que, al igual que la palabra misa, muchos habiendo ido al catolicismo no sabían lo que significa. A veces muchos han leído esto y no se han dado cuenta de que este título de eunuco era de alguien que tenía autoridad, pero que no era etíope de genealogía cusita, no venía de Cus. Era etíope porque había nacido en Etiopía, pero su genealogía tenía que ver con gente que practicaba la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ahí les voy a dar datos históricos porque hay muchas teorías, pero me parece que esto es lo más cercano a lo que les va a aclarar la idea de lo que estoy diciendo. Se cuenta que durante muchos siglos, al menos desde el siglo IX antes de nuestra era común, muchos judíos se fueron a vivir al norte de Etiopía, a la zona llamada Gondar y Tigray, dos lugares donde habitaron sus aldeas. Es más, hasta hace muy poco tiempo, hasta la década de 1980 e incluso la década de 1990, todavía estos dos lugares que acabo de nombrar, Gondar y Tigray, tenían ciudades o aldeas de judíos de color negro. Ahora, ¿de dónde venían ellos?
venían de la tribu de Dan. Lo que pasa es que Dan, ¿se acuerda que cuando le dan territorio, en realidad no heredó territorio? ¿Recuerdan eso? Dan no recibe territorio. ¿Pudo habitar en Israel la tribu de Dan? ¿Sí o no? ¿Es sí o no? Díganme. Sí, pero sin territorio. ¿Y dónde? ¿Qué territorio habitaban? Habitaban dentro de la tribu del territorio de Judá. Estaban en el centro del territorio de Judá. Cuando vino la división de los dos reinos, reino del norte y reino del sur, en el sur quedan dos tribus, Judá y Benjamín. Pero dentro de Judá había una tribu, Dan. Una parte de la tribu de Dan se fue con las tribus del norte. No tenía territorio, pero se fueron hacia el norte. Otra parte emigró hacia Etiopía. ¿Y qué hizo? Se mezcló con la población natural de Etiopía, con cusitas. Ya Etiopía conocía lo que era la fe del nombre de Yud-Heh-Vah-Heh. Si ustedes no lo saben, cuando Moisés huye de Egipto, no se va directamente a Madián. Se casa con una princesa que llega a ser reina, una Candace, con la cual no tuvo hijos. Por eso es que tiempo después, cuando Miriam habla de él, le quiere sacar credibilidad y bajarle nivel de autoridad cuando habla con su hermano Aarón. ¿Se acuerdan de ese episodio? Porque dice, le criticaba que se había casado con mujer cusita. Y entonces sale la duda, pero ¿cómo? Si Sífora era cusita, no, era madianita. Es que Sífora no era negra de raza, pero sí la primera esposa que él había tenido cuando él había sido rey de Etiopía. Entonces yo quiero que vean esto porque no hay duda, mis hermanos. ¿Puedo decir algo que espero que no los ofenda? ¿Usted se da cuenta que está leyendo, si es que lee la Escritura, lo está haciendo mal? ¿Quién es sincero con sí mismo se da cuenta que leyó mal la Escritura toda la vida? ¿Pueden llegar a ser tan sinceros de admitir que cuando uno ha leído mal la Escritura, interpreta mal la historia de la Escritura y por lo tanto lo que está en la Escritura no se llega a cumplir como Dios quiere? Pues bien, entonces, hermanos, tomemos esta historia de Hechos y sigamos mirando lo que aquí vemos de Felipe y el etíope. No era un gentil, no era alguien ajeno a Israel. Es más, no sé cómo se llama la película, si quieren me la preguntan, pero en Netflix hay una película que relata cómo en 1991 se hizo la operación, se llamó Operación Salomón, que de paso vi que hoy Salomón está con nosotros, hablo de mi nieto más chiquito. Operación Salomón fue el rescate de esta gente, los falayas, diga falayas. Falaya era la forma despectiva que la gente de Jerusalén, siempre los de Jerusalén miraban despectivo a los que venían de afuera, le decían a los judíos que vivían en Etiopía, porque al haberse mezclado y tener color negro, eran los exiliados mezclados. Así, falaya significa el del exilio que se mezcló. Por eso después, cuando han vuelto, Operación Salomón, eso está en Netflix y es muy interesante ver cómo son rescatados esta gente. En vez de falaya se los llamó los Beit Israel, la casa de Israel, entendiendo que se está cumpliendo la escritura que las tribus volverían. Es decir, que una parte de la tribu de Dan, ¿dónde está viviendo hoy? En la tierra de Israel, en el estado de Israel. ¿Ustedes creen que se viene mejor movimiento del Señor? Pero hace falta gente que predique, hermanos. Hace falta gente que tenga obediencia inmediata, que acepte que Dios te va a dar éxito si emprendes el camino de escuchar su voz y obedecer rápidamente a su voz. Hoy aquí, la pregunta es, ¿qué camino desértico te está llamando Dios a tomar para entender que necesitas un encuentro sobrenatural con Él para que desde ese camino desértico, es una metáfora, como sale acá, te des cuenta que te vas a conectar con gente que te puede llevar a países que no te imaginas? Yo tengo una muy buena amiga en Chicago, la conocen, la pastora Aiden, que alguna vez hizo seminario de vida, pero ella era pastora de una X congregación. Cuando conoció toda esta verdad se apartó, empresaria ella, cual siempre oramos. Sin embargo, un día ella fue sincera: yo soy una persona que vive lejos de Chicago y además por mi forma de ser no tengo muchas conexiones. Sin embargo, hoy ustedes vieron que me alegré por alguien que saludó desde Chicago, una psicóloga. Alguien que con su marido, colombianos ellos, viven hace mucho allí en Estados Unidos y tienen muchas conexiones. Y ella misma dijo, estamos dispuestos a que vengas. Y yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a entender. Cuando dejas que lo sobrenatural sea lo que te guíe, no tenés miedo a los momentos desérticos, porque en ese momento desértico aparece una buena conexión. Miremoslo desde lo que sigue, versículo 27 en adelante. Este hombre es un varón influyente, es tesorero de Candace. Volvemos a ubicarnos, ¿verdad? Y si viene de adorar
de Jerusalén significa que es un buscador de la verdad. Porque ¿para qué se adora? ¿Para cumplir con una religión? En Jerusalén, cualquiera que adoraba era para encontrar la verdad de la presencia de Dios. ¿Y qué estaba leyendo? Yo se los dije, estaba leyendo un rollo. El rollo de Isaías, especialmente un pasaje, el capítulo 53. Diga conmigo, el pasaje mesiánico. Si quiere, puede usted después buscar el capítulo 53. Y es maravilloso porque lo que él leía, a él en Jerusalén se lo habían explicado de una manera que él no estaba convencido. Yo voy a ir a Isaías 53 para que aquellos que son nuevos lo escuchen por primera vez y los que no son tan nuevos lo recuerden, y quizás algunos que llevan muchos años pero no se molestan en leer o estudiar la Escritura, quizás hoy se enteren de este pasaje. No sé si ustedes lo saben, pero en el Israel actual, más bien en la casa de Judá, más bien en el Estado de Israel, desde las sinagogas talmúdicas, los rabinos actuales, este pasaje casi no lo leen en la sinagoga, no está en la Haftará, no se lee, y si se llega a leer, no se explica a quién se refiere. Ya estaba pasando en la época que vemos la historia de Felipe. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Empieza diciendo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Eterno? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Lo veremos, mas inatractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondieron de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Nota que esto es lo que acabamos de leer en el libro de Hechos? ¿Sí o no? Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo él fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. ¿A dónde lo iban a tirar? A lo que se llamaba el Valle del Hinón, Gehenna, que era el basural de Jerusalén. Mas con los ricos fue en su muerte. ¿Quién pagó la tumba? José de Arimatea. Gracias, maestra. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Yahvé quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, él verá linaje. Atención con linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Yahvé será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y él quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, aquí hay algunos, ¿verdad? Y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Él repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Si volvemos acá, dice que el tesorero de Candá se volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? El etíope dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Atención, que la enseñanza es clave para que la gente entienda. Usted se tiene que disponer a aceptar si usted me levantó la mano porque es heredero de la salvación, usted tiene que aceptar que su oficio es ser maestro en el Espíritu Santo. No estoy hablando de un oficio ministerial, hablo de su oficio misional. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese, ¿a dónde? Al carro, ¿verdad? Y sentado con él, y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así él no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida.
Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Yeshua. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ya vemos lo demás. Pero veamos esto del etíope. ¿Saben quién está aquí detrás del etíope? Aquel a quien el etíope busca. El que lo puso en el vientre de su madre, el creador de toda la existencia. Sí, el verdadero y único Dios. Yud-Heh-Vah-Hei, Yahvé, y santo sea ahora su nombre que lo pronuncio. Ese Dios está detrás del corazón del etíope. Ha preparado el corazón del etíope. Él es un hombre influyente, pero está leyendo Isaías y no puede entenderlo porque ese pasaje en los días de ese hombre y también en nuestros días, en Jerusalén se explicaba mal. Ya desde tiempo se decía que Isaías 53, siguiendo los capítulos anteriores a Isaías 53, para ser más certeros, desde el capítulo 42 al 50, se habla de la expresión siervo de el Señor, siervo de Yahvé. ¿Me están escuchando? Y se aplica a las 10 tribus perdidas de Israel. Isaías lo que está haciendo es decirle a los del reino del sur, miren, hace 2 siglos atrás, sus hermanos que andaban en la idolatría, en vivir a Dios a su manera, porque lo peor del ser humano es generar esa creencia de yo creo en Dios a mi manera. Apenas un ser humano dice eso, se convierte en un blasfemo y los blasfemos siempre sufren el exilio. Así que saquemos no todo eso que hemos recibido por generación y generación, que justifica que la gente haga lo que quiere, total, si es un Dios a mi manera. ¿Quién se conforma a quién? El supuesto Dios, que en realidad es el ego en el centro, el antojo, el placer personal de vivir como se me le antoja, perdón la redundancia, y hacer las cosas que más le dan placer. Total, yo creo en un Dios de amor que me creó así, me quiere así, porque así soy. No, Dios no te creó así como eres. No te creó tan meando fuera del tarro, como se dice por allí. Dios te creó para que vivas en el blanco, para que aciertes con tus acciones. Eso se llama vivir con sentido. Y vivir con sentido es sentir que uno tiene un para qué vivo, y eso se llama tener propósito. Y cuando una persona ya empieza a sentir que todo lo que hace no lo satisface y empieza a buscar un lugar que le enseñe, es como este varón. Pero en aquel entonces, y vuelvo a lo que no terminé, se le decía, miren, esto Isaías lo decía por Israel. Sí, y a la vez no. Porque en Isaías 53, ese siervo sufriente que Isaías dice fueron los hermanos que ustedes no quisieron defender, que ustedes miraban sobre el hombre, claro, no vienen a Jerusalén, claro, son los del norte, claro, son los que practican la idolatría. Nosotros acá en el templo adoramos a Dios. ¿Se acuerdan que Isaías le critica todo eso? No recuerdan nada de eso. Y el Señor Yeshua también en la época de él, también dice que los que estaban con él en su tiempo eran igual a aquellos. Entonces Isaías está diciendo, ese siervo sufriente, el Eterno lo va a buscar. La pregunta es ¿cómo? Y acá aparece un siervo sufriente que no es Israel, es un determinado ser humano que va a dar su vida para que esos que fueron exiliados y perdidos en las naciones, no exterminados, dije perdidos en las naciones, fueran encontrados y traídos de nuevo de los confines de la tierra a la bendita tierra llamada Israel. Porque en Israel Dios no planeó que exista un estado llamado Israel. La tierra de Israel Dios se la prometió a Abraham para que en esa tierra apareciera un reinado de sacerdotes. Es decir, varones, mujeres, que unidos en un colectivo llamado la asamblea, la iglesia, para decirlo en griego, puedan canalizar la luz de Dios y evitar que las zonas oscuras del mundo se llenen de espíritus inmundos. Y acá vemos a este varón buscando con un corazón abierto, pero no tiene quien le enseñe. ¿Cómo podré entender si nadie me lo explica? Y dice, ¿de quién dice esto? Porque habían algunos que decían, no, aquí Isaías está hablando de él mismo. Porque solo algunos en esa época decían, solo un hombre puede ser descrito, y Isaías sufrió, porque a Isaías, no sé si ustedes saben, los propios judíos, los de su propio pueblo, lo aserraron, lo cortaron por el medio. ¿Sabían eso? Entonces, sabiendo que había sido un profeta asesinado, derramando sangre, en la época de Yeshua, estamos hablando 6 siglos después, se está diciendo, no, esto lo decía por él mismo que iba a derramar la sangre, iba a seguir profeta. ¿Se entiende cómo lo implicaban?
Pero ¿de dónde venía él? Hablo del etíope. ¿Desde dónde venía de adorar? De nuevo, ¿venía de adorar de dónde? Y en Jerusalén, unos 4 años antes, 5 años antes de esto, ¿no había pasado algo que todavía 5 años después se seguía hablando? ¿Qué había pasado? Le doy la fecha, 14 de Nisan. Habían dado muerte a un hombre que en realidad nadie mató. Él se entregó voluntariamente como oveja que se entrega al matadero y no abrió su boca. O sea que Isaías 53 no hablaba de Isaías ni tampoco hablaba de las 10 tribus perdidas. ¿De quién hablaba? Y eso es lo que hace Felipe. Le explica la vivencia. ¿Cómo podré entender si no tengo quien me lo explique? Pero el corazón del hombre estaba preparado porque venía de una Jerusalén donde había comunidades que en la puerta del templo hablaban de uno que hacía 4 o 5 años atrás se había levantado de entre los muertos después de 3 días y 3 noches. Y en el nombre de ese que se hablaba, el reino de Dios en Jerusalén se palpaba en forma de milagros. Ahora esos milagros se están expandiendo. Felipe es uno que llegando a Samaria ha causado en Samaria un tremendo avivamiento. Y sin embargo se podría haber quedado ahí. Qué mejor que en un lugar donde hay avivamiento. Pero un ángel de Dios le habló y le dijo que se fuera un camino desértico. Porque allí se iba a encontrar con una conexión más grande. Y Dios hoy está obrando aquí en muchos corazones. Y voy a decir algo, no sé si te va a gustar. Dios ya está obrando en el corazón de esas personas que vos tenés en tu mundo de relaciones. Antes que vos hagas algo, Él ya está preparando el corazón. Tu tarea va a ser enseñarle, pero antes que ir a convencer con la enseñanza, necesitas estar atento con humildad a la voz de un ángel o a la voz del propio Espíritu Santo que te va a decir, ve a la casa de o ve a encontrarte con y lo verás. A mí me vive pasando mucho tiempo esto. Tiempo atrás habíamos terminado esta reunión, fui a comer a casa, habíamos hablado con mi esposa y en un momento sale un nombre en la charla relacionado a lo que mi esposa y yo estábamos viviendo en el desértico, en ese camino desértico familiar que estamos atravesando. Al otro día ese nombre que salió en la charla apareció apenas me desperté en mi cabeza. Y yo cuando aparece un nombre, haga esto también usted, lo elevo al Señor. Donde quiera que esté perengano, por favor bendecilo. Al rato estoy haciendo la liyá, de nuevo el nombre. Terminó la liyá, los primeros días yo siempre preparo ya mi bolso para ir a hacer gimnasia. De nuevo, tercera vez el mismo nombre. A la noche de nuevo. El segundo día o lunes de nuevo el nombre. Y ya ese día, a la mediodía, después de haber intercedido tantas veces, me animo a escribirle. No, le mando un audio, pidiéndole perdón si lo molestaba, pero contándole esta experiencia. Y de entre tantas cosas que me respondió, primero me dijo, ¿cómo piensa usted que su voz o sus mensajes me pueden molestar cuando son tan oportunos? Porque estaba necesitando poder hablar cosas que me están pasando. Cuando vos tenés un mundo que afectar, esa gente la prepara Dios para vos. Son la gente que necesita, porque busca de la luz, que vos le canalices esa luz que está buscando. Tu tarea es entonces primero ser humilde. El etíope era humilde. Esa gente se humilla, ya anda humillada buscando a Dios. Pero a lo mejor quien le falta humillarse es a ti, porque tenés miedo, porque no sé hablar como habla el apóstol David. ¿Y quién te dijo a vos que tenés que hablar como yo hablo? Lo que yo hoy sé hablar es porque cuando no sabía hablar así, con 17 años, no dejaba de contar lo que Yeshua había hecho en mi vida. Y cuando tenía 25 años, aunque ya había hecho hasta un seminario teológico, la teología no me servía para hablar. Seguía contando la vivencia de llevar ya 9 años en Yeshua. Y por eso es que yo quiero aquí que pienses en lo bonito que Dios te da. Dios te ha dado un terreno para sembrar luz. Pensá en eso. No sé cuántos tienen la experiencia de plantar semillas, ¿no? Además de Andrés, además de mi persona. ¿Quién tiene la experiencia de haber hecho un huerto, plantar semillas, de tener? Bien, varios van a entender entonces lo que quiero que piensen. Todos piensen, aún los que no levantaron la mano, en un terreno que hay que sembrar. Voy a pensar en un terreno grande y vamos a pensar en un agricultor. El agricultor no hace nada para que la planta crezca. Solo una cosa hace. Siembra, riega, cuida. El crecimiento lo da la ley que Dios mismo ha puesto en la planta. Dios preparó el terreno, el corazón de la gente que vos conocés. Son terreno fértil para la buena semilla que vos tenés. ¿Qué buena semilla? ¿Teología? No, vivencia de un Yeshua vivo, que con el Espíritu Santo en tu vida te permite
sembrar esa semilla de vida que es el Evangelio del Reino de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿estás atento a las personas que Dios pone en tu camino? ¿Estás atento en el sentido de que esas personas están buscando respuestas espirituales y que vos lo único que haces es jugar al pádel, al fútbol, al póker, al truco, ver alguna serie, juntarte a tomar una birra, celebrar cumpleaños? Y así pasan los días, las semanas, los meses, los años. Y esa persona que Dios preparó para que vos le sembrés semilla, se va de este mundo sin saber para qué carajo vino a vivir acá. Y viene esa estrategia. Felipe dice el versículo 30, confiando en lo que tenía en su interior, no tenía teología, tenía poder transformador. ¿Por qué este silencio cuando estoy hablando? Porque quizás te está planteando cuánto del poder transformador que a ti ya te ha llevado a ser quien eres, está ahí latiendo para ir con ese poder a otras vidas y que también sean transformadas. Y cuando abras tu boca, la misma palabra que vas a explicar es la que el Espíritu Santo, y lo dijo Yeshua, pondrá en tu boca. ¿Entiendes lo que lees? A veces hay que tener la estrategia de empezar un diálogo. Hay que dialogar con la gente, no imponerle las creencias, dialogar. ¿Cómo está tu alma hoy? Pero no me digas bien en la normalidad del saludo. Te pregunté, ¿cómo está tu alma hoy? Y la gente se va a abrir. Y no empecé a hablarle de Shabbat, de la Torah y de todas esas cosas que no le cambian la vida a nadie. Tampoco le hables de que lees la Biblia todas las mañanas y que te arrodillás cada vez que despertás para agradecerle a Dios tu vida. Escuchá ese corazón preparado en sus propias necesidades. Eso sí, no estoy diciendo que no use la escritura. Dice acá que estaba con una escritura y Felipe mostró de ese texto ¿a quién? A Yeshua mismo. Hay una herramienta muy sagrada para transformar las vidas de las personas. Se llama las Sagradas Escrituras. Los evangélicos parecen ser iglesias que crecen, pero ¿en qué cosa crecen? En gente que busca algo que necesitan urgentemente cambiar. Por eso de repente en las publicidades de las redes, las radios o no sé qué, siempre es, venga que hay campaña para que cambie su matrimonio, venga que hacemos campaña de sanidad para que su salud mejore. Y eso no es escritura. En cambio, un testigo de Jehová, ¿cuántas veces golpeó la puerta de quizás alguien que estaba pensando en matarse? O quizás no pensando tan extremo, pero diciendo, hoy no siento ganas de seguir. Y con usar la escritura, lo dieron vuelto y le entraron en una secta que niega la deidad de nuestro maestro, pero con la escritura, que la gente a la larga es lo que quiere, lograron que alguien más se quede en su organización y perduran, y perduran. En cambio, la efervescencia del culto religioso, ya no voy a nombrar a nadie, lo que pasa es que la gente, una vez que se le acaba el gasecito de la alegría, como cualquier gaseosa, se vuelve, no sé, insípida o sin efecto. Y abandona. Cuidado, varones, porque veo que cuando he hecho preguntas la palabra de Dios no ha sido muy frecuente, correctamente saliendo de su boca. Quizás porque no está siendo vivenciada. Hoy no podés hablar con tu maestro porque no estás vivenciando la palabra. La estás acumulando acá y te está faltando en tus acciones. Hay incoherencia en tu forma de saber o conocer con la forma de pensar, hablar y actuar en este mundo. Y el mensaje fue tan bueno que hubo una necesidad en el que escuchó, la necesidad de volver a ser pleno. Teshuvá, ¿qué significa? Regresar a la fuente. Y cuando se regresa a la fuente de donde uno viene, ¿qué se cumple? El para qué naciste. ¿Y cómo se evidencia eso? Con el bautismo. La palabra bautismo no sería lo más normal. Este etíope, al ser judío, ¿qué palabra en vez de bautismo usaba? Más fuerte entonces, 1, 2, 3, tevilá, que se traduce como inmersión para tomar el mismo carácter o el mismo color de personalidad. Y este etíope justamente se metió para salir con una personalidad mesiánica, es decir, el ungido. Cristo significa el ungido, ¿sí? Mesías significa ungido. Así que cuando yo diga Mesías o Cristo, no estoy hablando del segundo nombre de Jesús, sino de la catalogización, ¿estará bien eso? Bueno, del oficio con el cual se lo conoce arriba. Él es un canal entre el cielo y la tierra. Cuando alguien sale de un bautismo, es también ungido. En el ungido es ungido.
Repito, en el ungido es ungido. Repito, gracias, en el ungido es ungido. Es decir, que tiene la capacidad de canalizar lo que hay arriba, invisible, para que aquí se haga visible. Ahora, mi pregunta es, ¿cuánto fue la última vez que compartiste a Yeshua con alguien? Y la otra pregunta es, ¿qué te está deteniendo para compartirlo? Aquí hay un jovencito que yo admiro, porque entre sus luchas interiores, ¿sabe cómo las vence? Siempre tiene amigas para traer al encuentro de los jóvenes. Siempre alguna amiga está. Y algunos dicen, no, es que tengo tal problema, cuando se me vaya tal problema a lo mejor esté en condiciones. No, el camino desértico, deja que acontezca, pero mientras tanto no dejes de ver la gente que está preparada para que se entere de por qué crees lo que crees y qué te está pasando. Eso es un resultado transformador. Él se volvió a su fuente y se bautizó. Se identificó con el ungido. Su personalidad recibió el mismo Espíritu Santo que el ungido tenía, pero no dentro de él, porque si por dentro de él ya lo tenía, era judío o no. Lo que le faltaba era conocer el poder de esa persona sobre él. Y dice el versículo 39 que cada uno siguió alegre. Me gusta esa, la palabra alegría. Primero el Timoteo siguió su viaje. El Timoteo, escúchenme, es lo que gritó alguien por allá. El etíope. Primero, el etíope. ¿Quién gritó? El Timoteo, ¿no? O algo parecido. Bueno, el etíope siguió su viaje, creyó y siguió su camino. ¿A dónde siguió? A ver si dan una deducción criteriosa. A Etiopía. ¿Y qué creen que pasó con ese hombre en Etiopía? Proclamó a todos los otros judíos desde el mismo palacio. Así que ¿quién cree que se convirtió al evangelio, que no era judía? Candace, la reina. Y así se conoce en la tradición, a tal punto que toda esa nación que se hizo por este hombre creyente, los que eran judíos y los que no, se convirtió después en una tradición que se llama la tradición copta. No sé si ustedes han escuchado hablar de la iglesia copta. Es la iglesia que domina toda esa parte de Egipto, Etiopía, Sudán, todo el noreste, Marruecos también. Se sujetan al Vaticano porque por allá por el siglo XV decidieron reconocer a Roma como su centro de supervisión, pero ellos tienen su propia fe. Es más, ellos tienen muchas cosas, como por ejemplo las fiestas del Señor. Pero terminemos la historia porque veo que los he cansado. ¿Eh? Recuerden la palabra gozo. Porque en el camino siempre tiene que estar el gozo. En el etíope, la alegría de volver transformado para transformar una nación. Tuvo un encuentro con el que cambia toda tristeza en danza. Una alegría que permanece aún cuando las cosas parecen ser oscuras. Pero lo que más me gusta es lo que pasó con Felipe. Así como en Samaria él no pudo quedarse quietito porque la misión no estaba cumplida, pero no tenía que quedarse allí. Aquí también la misión, el mismo mensaje. Felipe, la misión continúa. Ahora yo voy a decir 1, 2, 3 y vos vas a dar tu nombre. Yo voy a decir Felipe o voy a decir David. La misión continúa. Felipe, la misión continúa. Cuento 1, 2, 3 y vos decís tu nombre. La misión continúa. 1, 2, 3. David, la misión continúa. ¿Y qué pasó? Fue llevado a Soto. ¿Cómo? Arrebatado, se abrió un portal. Usted se asombra con el Doctor Strange, que tuvo que ir allá a los, ¿dónde fue? Qué sé yo, a una ciudad oculta por allá, en los Himalayas, para aprender a abrir portales. Cuando usted está en lo sobrenatural, se le abren puertas y se le abren portales. Escríbalo. Aquí hay un señor llamado Leandro, que insistentemente veníamos de misionar, no me acuerdo, creo que de Río Tercero veníamos, y teníamos que llegar aquí porque estaba en la reunión de jóvenes o algo, no me acuerdo. Era un primer día de semana, si no me mal recuerdo. No importa el día. Nos paramos a almorzar en la ciudad de San Luis, volvimos a tomar camino hacia Mendoza, y por más que algunos digan que Leandro aprieta el acelerador sin piedad, a mí no me consta eso porque cuando voy yo se porta bien. Pero como sea, como apreté el acelerador desde la ciudad de San Luis hasta el Arco de Desaguadero, a ver los que conocen ruta, ¿cuántos minutos hay entre 80 a 90 kilómetros por hora? 1 hora, si alguien es rápido me da 40 minutos, pongamos ahí, quedémonos con 40 minutos. Este muchacho se le ocurrió, por algo que habíamos hablado en el almuerzo, que yo le contara mi experiencia cuando fui llevado a la cruz. Algún día, si alguien quiere que se la cuente, voy a tratar de recordarla porque es algo que me tuvo un día en la cama. Pero empecé a contarle
todo tenía que ver con que estaba sirviendo. Yo servía por aquel entonces era una villa precaria que estaba en la zona de Los Cerrillos. Hoy creo que hay barrios por ese lado, pero en esa época habían ranchitos y la verdad que mucha droga. Yo tenía una casa de oración allí y por supuesto mucha liberación. Lo cierto es que tuve una experiencia, porque como terminó tarde la reunión de liberación, el propio jefe de casa me dice: quédate a dormir acá en casa y mañana te vas a tu casa en algún bus. Pues a esta hora es muy peligroso que salgas por la villa o vayas a la parada de colectivos. Lo cierto es que cuando empiezo a contarle a Leandro, a esto iba, le conté toda la experiencia que tuve esa noche, una noche donde no dormí, sino que fui llevado a un punto que se llama el Aleph Tav, ¿sí? El alfa y omega, así se llama ese punto, que es donde vos podés conectarte y de donde siempre va a salir milagros. Un día les voy a enseñar cómo se hace eso. De repente, pensando yo por el tiempo que llevábamos hablando, veo como un puente a lo lejos y para mí era el puente que atraviesa la zona de Valde, un lugar de San Luis camino a Mendoza. Pero no era ese puente. Cuando nos acercamos dije: no puede ser. Era el arco de Desaguadero. Cuando miro, corroboro el reloj, le voy a exagerar, hacían 15 minutos que habíamos salido de San Luis. Por más que le pongas pedal. Y lo que sí dijo él, y yo lo recuerdo: ¡wow! Nos hemos transportado. Y yo quisiera saber cómo lo hicimos, porque quiero volver a hacerlo. Pero me di cuenta que fue porque hablé de lo sobrenatural. Cuando hablé de lo sobrenatural, no te imaginas lo que se puede abrir. Pero que hay portales que se abren, te aseguro. Así que terminemos con esto. Dios siempre guía a los suyos. Dios siempre guía a los suyos. Aunque te parezca desierto lo que estás atravesando, hay un encuentro que Dios está planeando con una persona que es una cita divina. Esa conexión es para que esa persona herede salvación, pero vos, desde esa persona, tengas quizás una puerta abierta a lo que te estaba faltando. Pero obedece sin dudar, obedece inmediata. Él no dudó. Con humildad recibió la orden y la obedeció. ¿Y qué es lo que viene? Una evangelización efectiva. ¿Por qué? Porque fue sensible al Espíritu Santo. Por favor, en este final quiero pedirte que no pierdas sensibilidad al Espíritu Santo, porque viene la fiesta de Pentecostés, que anuncio públicamente va a ser en un... A ver, ¿conocen la calle Martín Fierro? Lleguen a la esquina de 25 de mayo. Saben que ahí hay algo, la Feria de las Heras. Dentro de la Feria de las Heras, del lado este, hay un salón de fiesta. Ahí vamos a estar desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. ¿Sí? Ahí es para que lleguemos todos con danza, con búsqueda, pero por sobre todo, más allá de comer juntos y pasar ese día, con la capacidad de prepararnos para escuchar mejor la voz del Espíritu Santo. Por favor, alguien que diga: quiero estar atento a tu voz, Señor. Solo el que está atento a su voz, y el versículo 35 me lo confirma, es alguien que usa bien la palabra de Dios. Se esfuerza para que la valentía por la verdad que en su vida le ha transformado su manera de pensar, pueda a otra persona llevarlo a que se transforme en su manera de pensar. Porque una persona que cambia su manera de pensar siempre va a transformar su manera de vivir. Pero para eso hace falta la tercera cosa de lo que había enseñado: practicar compasión por las personas de tu mundo. Subirse al carro de las personas de tu mundo. El carro del eunuco era donde él viajaba a su destino final. Subite al carro de esas personas. La metáfora es: métete más en lo que en el alma de esa persona está viviendo. Practicarlo con los hermanos que están en tu grupo UVA, pero también practicarlo con los seres humanos, amigos y amigas que tenés en tus vinculaciones cotidianas. Pregunto, ¿estamos listos como Felipe para poder escuchar la voz del Eterno, lo sobrenatural, y obedecer inmediatamente para que ese evangelio del reino de Dios salga de vivencias que tenemos con Él? Si querés, decir amén. Si no, también en silencio respondete con tu amén. Y pedile a Dios ahora que te muestre ahora, ¿con quién vas a compartir esta semana un mensaje? Que te hables si con esa persona tenés que hablar. Algunos sé que están orando por amigos y amigas conocidos. Pero te pido una cosa más, segunda cosa que te pido. Volvé en amistad con Él, comprometete a leer, estudiar su instrucción, su palabra, con corazón abierto, como el etíope, queriendo saber más secretos. Y por tercer pedido, ¿te animás a confiar más en que el que te tiene que guiar es el Espíritu Santo de Dios, incluso en tus caminos desérticos? Sí, así me gustaría pedirte que oremos. Porque aquí hay gente nueva, personas benditas de nuestro mundo, porque Dios nos lo acaba de entregar. Pero esa gente bonita y nueva tiene un mundo más hermoso todavía
parientes, amigos, que ellos quieren de aquí salir y llevarle la buena noticia. Oremos. Padre amado, Padre bueno, te queremos dar gracias. Ya veo que algunos dijeron gracias. ¿Quieren que rezar detrás de mí? Padre nuestro, santificamos tu nombre y en gratitud decimos que el Espíritu Santo, nuestro mejor amigo, tiene que ser nuestro guía. Guíanos con tu voz en el Espíritu Santo. En humildad preparo esta semana mi corazón. Quiero recibir tu verdad para dar vida a mi mundo. Guíame y ayúdame a ser valiente. Quiero ser obediente como Felipe, humilde como el etíope. Y quiero animarme a abrir mi boca para compartir la buena noticia. Buena noticia que es que Yeshua murió por mí, pagó por mis pecados y por medio de tu palabra transformó mi mente y mi corazón. Dame sabiduría para que tu palabra salga de mi boca como evento transformador y a través de mí tu nombre sea santificado. Ahora te pido que empieces vos mismos a orar, a hablar con Dios. Y si lo has hecho, quiero invitarte a que este pan y este vino no sea solo un rito memorístico, que en tu mente ahora se anhele la unción del Santo, que en tu mente se anhele entrar más seguido al salón del trono y con esa entrada sin miedo, sentir que el Espíritu Santo empieza a hablarte. Señor, aquí están nuestras vidas como lo que somos, barro en tus manos. Cada varón o mujer que está orando quiere decirte, oh papá, sé mi alfarero, sumérgeme en el agua para no ser polvo, sino barro, que con el agua del Espíritu Santo en tus manos se parece cada vez más a Yeshua el ungido.